Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de matemática. El día de hoy vamos a estudiar lo que es dominio y recorrido de una función. Aquí tenemos un ejercicio, hallar el dominio y el recorrido de la función f de x, raíz cuadrada de x más 1 y represéntala gráficamente. Pero antes de resolver el problema, vamos a conocer sobre dominio y recorrido. La simbología del dominio, ¿sí?, la conocemos como dom de f. También de f. En cambio, al recorrido lo conocemos como rec de f o r de f. Ojo, aquí también al recorrido se lo conoce como rango, y eso vamos a colocar rg de f. Muy bien, si yo hablo de forma gráfica, tengo aquí el sistema de coordenadas bidimensional o plano cartesiano. Aquí tengo x, aquí tengo menos x, aquí tengo y menos y. Al dominio yo la determino en el eje horizontal de izquierda a derecha. Entonces yo observo mi gráfica para determinar el dominio de izquierda a derecha. Entonces de esta manera yo encuentro el dominio de f. En cambio, al recorrido o al rango yo lo determino de abajo hacia arriba. Así determino lo que es el recorrido o rango de la función. Entonces, ya con esa idea, vamos a determinar el recorrido y el dominio de la función que nos presenta aquí el ejercicio. Aquí tenemos la gráfica de raíz de x más 1. Vamos a encontrar el dominio. Como habíamos dicho, va de izquierda a derecha. Entonces yo veo de dónde empieza la gráfica. Ojo, la gráfica empieza desde aquí, ¿sí? Y como no tengo aquí un límite, porque la gráfica sigue, es decir, va a tener esta forma, entonces la gráfica se va hacia el más infinito. Entonces desde aquí, ¿sí?, la gráfica continúa hacia el más infinito. ¿De dónde empieza? Desde menos 1. Estoy hablando de forma horizontal. Entonces aquí determino lo que es el dominio de f. Entonces coloco aquí dominio de f va a ser igual desde menos 1 hacia más infinito, con la novedad de que aquí la gráfica, ¿sí?, no tiene algún círculo que me indique que va a excluir ese número. Por lo tanto aquí yo lo veo relleno, ¿sí? Entonces eso significa que incluye al valor de menos 1. Y comúnmente a los infinitos le colocamos paréntesis. Entonces ahí tenemos el intervalo del dominio, que va desde menos 1 incluido hasta más infinito. Por eso le ponemos aquí el corchete. Ahora, vamos a analizar lo que es el recorrido. Entonces hemos dicho que el recorrido se mide de abajo hacia arriba. Entonces voy de abajo hacia arriba, no encuentro nada, y desde aquí, ¿sí?, desde aquí empieza la gráfica. ¿Hacia dónde se va? Hacia más infinito. Porque habíamos dicho que la gráfica todavía sigue esta trayectoria, porque no hay ninguna regla de correspondencia, condición que me diga que la gráfica llega hasta allí. Entonces, de esta manera, yo aquí tengo el valor de 0. ¿Sí? Nos fijamos, 0, desde ahí empieza a graficarse hacia más infinito. Entonces aquí lo que tengo es el recorrido de f. Entonces coloco aquí, incluyo el 0, sí. ¿Por qué? Porque la gráfica está totalmente sin condiciones. Está
relleno. Entonces 0 incluido hacia más infinito. Allí tenemos lo que es el dominio y recorrido de esta función de forma gráfica. Aquí tenemos un ejercicio, vamos a resolver. ¿Qué nos dice el problema? Determina el dominio y el recorrido de cada una de las siguientes funciones a partir de su gráfica. Entonces tenemos aquí la función f, g, h y k. Veamos. Aquí la gráfica de literal A, vamos a encontrar el dominio, colocar la simbología dominio de f. Esto va a ser igual, como ya hemos visto, va de izquierda a derecha, pero ojo, esto me da a entender que la gráfica todavía sigue de esta manera. Por lo tanto, viene desde donde, desde menos infinito y se va hacia más infinito. Lo cual colocó desde menos infinito hacia más infinito. Y obviamente este conjunto es igual, de menos infinito hasta más infinito. Estamos hablando de decimales, estamos hablando de números enteros, estamos hablando de números naturales, negativos, etc. Raíz cuadrada, lo cual pertenece al conjunto de los reales. Para determinar el recorrido de f, como ya hemos visto, se observa la gráfica de abajo hacia arriba. Nuevamente, repetimos, la gráfica continúa, es decir, que viene desde donde, desde menos infinito, yo le pongo paréntesis, y se va hasta donde, no va hacia más infinito, ¿sí? Ojo, viene desde menos infinito, pero no va hacia más infinito, sino que llega hasta donde, hasta aquí, hasta 2. Y veo que en 2 la gráfica es continua, ¿sí? Por lo tanto se incluye y va en corchete. Entonces allí tenemos lo que es el dominio y el recorrido de la función y. Ahora vamos a encontrar el dominio y recorrido de la función g. Entonces vamos a colocar aquí dominio de g, y este es igual a la gráfica empieza desde aquí y termina aquí, de izquierda a derecha. Yo observo que empieza en menos 2 y como aquí está pintado, ¿sí?, incluye ese valor menos 2, y como es continua, ¿sí?, no hay ningún salto, nos damos cuenta, toda la trayectoria es continua, y llega hasta 3 incluido, ¿sí?, porque no está aquí abierto un círculo que no esté pintado, y si está pintado, por lo tanto es 3 corchete, que significa incluir. Y para hallar el recorrido de G voy a analizar lo siguiente. La gráfica empieza desde menos 3, como ya hemos estudiado, se observa de abajo hacia arriba. Entonces empieza desde menos 3 y termina en 1. ¿Sí? Entonces aquí tengo el dominio y esto es el recorrido. Empieza en 3, como yo observo aquí que la gráfica es continua, miren, no hay salto alguno, entonces el menos 3 incluido, por lo tanto va en corchete y llega hasta 1 corchete también, ¿sí?, porque la gráfica aquí está un punto relleno. Ya, eso es con respecto a la gráfica G. Continúo. El dominio de la siguiente función h, esto es igual, como yo me doy cuenta, aquí la gráfica está cortada, eso quiere decir que continúa la gráfica. ¿De dónde viene? De menos infinito. Por lo tanto aquí pongo menos infinito y va hacia donde, hasta aquí llega la gráfica. Nos damos cuenta, hasta 0. ¿Por qué? Porque hay un salto de 0 a 2. Miren, observen, hay un salto de 0 a 2. Por lo tanto,
el dominio va a ser desde menos infinito, no se coloca corchete, cuidado, es paréntesis, menos infinito, y llega hasta 0, pero incluyo el 0, sí, porque está pintado aquí, incluyo el 0. Y de ahí hay un salto, como hay un salto tengo que realizar una unión, ¿sí? Y veo de dónde empieza la gráfica. ¿Ya? Entonces, analizando de esta manera, la gráfica empieza así, hasta 2, de ahí hay un salto, y empieza otra vez, ¿desde dónde? Desde 2 hacia más infinito. Nos damos cuenta, la gráfica sigue, está cortada, pero eso significa que sigue la gráfica. Entonces aquí, unión, desde 2 incluido, si se dan cuenta, está relleno, desde 2 incluido hacia más infinito. Y este más infinito nunca se va a poner con corchete, sino con paréntesis. Eso con respecto al dominio. El recorrido, voy a analizar el recorrido de H, hemos dicho de abajo hacia arriba. Nuevamente alargo la gráfica, eso significa que viene desde menos infinito en Y, menos infinito en Y, y hay un tope, ¿sí? En 2, ¿sí? Hay un tope en 2, voy a realizar lo siguiente, hay un tope en 2, pero la gráfica aún continúa, ¿sí? El salto solamente fue de forma horizontal, más no hay un salto de forma vertical. Entonces la gráfica termina en 2, pero continúa en 2 mismo. Y me doy cuenta que también aquí está pintado, lo cual no hay condición. Entonces la gráfica sigue. ¿Y hacia dónde se va? Hacia más infinito. Entonces la gráfica es decir que continúa hacia más infinito. Entonces aquí le coloco más infinito. Y ya hemos dicho que si es de menos infinito a más infinito, esto pertenece al conjunto de los reales. Muy bien. Con respecto a la función k, vamos a colocar aquí dominio de k es igual, de izquierda a derecha, observo que la gráfica aquí está cortada, pero igual me indica que viene desde menos infinito y hacia dónde se va, hacia más infinito, porque la gráfica sigue, ¿sí? Más infinito. Y menos infinito a más infinito, yo ya no coloco lo mismo, sino que pongo aquí los reales. Ahora me voy con el recorrido de K. Entonces ya acabé de hallar el dominio, que es de forma horizontal, y observo aquí que el recorrido, que se mide de forma vertical, viene de dónde? Desde menos 2, nos damos cuenta, y llega hasta 2. Entonces aquí tenemos el recorrido. Incluyo ambos números, sí, porque la gráfica es continua. Miren, es continua aquí, es continua aquí, es continua en este punto y seguirá continuo. De igual manera, en 2 será continuo. No hay algún corte, no, es continua la gráfica. Por lo tanto, ambos números se colocan en corchete, desde menos 2 hasta 2 incluido. Y eso es todo con respecto a dominio recorrido de gráficas de funciones.